buenas tardes. Antes de iniciar los debates se le pide al auditorio que sus aparatos electrónicos los mantengan en modo vibrador o de preferencia apagados. Y si hay algún integrante de algún equipo que no es ponente, amablemente le quiero pedir que se retire. Bueno, iniciamos el debate y el tema que está en controversia ¿es válido limitar el derecho a la libertad personal mediante la figura del arraigo? Y el jurado que nos hace el favor de acompañarnos es el licenciado Ricardo Martínez Loyola, el licenciado Alejandro González Estrada, que preside el jurado, y el licenciado Gerardo Blanco. Bueno, el equipo ponente que defenderá la postura a favor es Dulce Rocío García Razo, María Fernanda Arreguín Gámez y como auxiliar Maximiliano Santiago Ibarra. Y el equipo que defenderá la postura en contra, el 258, a favor es el 113. Es Blas Manuel Reynosa de la Cruz, Marta Delia de la Cruz Cardona y como auxiliar Andrea Gutiérrez Espinosa. Bueno, sin más por el momento, los equipos a debatirse, ¿ya están listos? Bueno, entonces, sin más por el momento, iniciamos el debate y les cedo el uso de la voz al equipo a favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernanda Reguín y el día de hoy estamos aquí en representación del equipo 113 para preguntarnos si es válido limitar el derecho de la libertad personal a través de la figura del arraigo. La respuesta es sí. Antes de iniciar este debate, tenemos que tener en claro 4 conceptos fundamentales. El primero de ellos es el concepto de validez. Por validez, vamos a entender toda actividad permitida en un ordenamiento jurídico preexistente y acorde con los tratados internacionales. El segundo de ellos es limitar, que vamos a entenderla como fijar un límite razonable en el cual el Estado puede inferir sobre la esfera jurídica del particular. El tercer concepto es la libertad personal, que debemos comprender como aquella potestad que tiene el individuo para poder autodeterminar sus acciones, sin que un tercero tenga inferencia en ello. Y como cuarto concepto es la figura del arraigo, que es una medida constitucional y legal que tiene como propósito garantizar la sujeción del del indiciado al proceso. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que el Estado mexicano ha estado viviendo una ola de inseguridad y de ataque a lo largo de las últimas décadas, por lo que se ha visto en la necesidad de crear una política de seguridad que sea eficaz, pero que además garantice los derechos de las víctimas y de las personas sujetas al proceso. Aquí aparece precisamente el arraigo como una medida de carácter razonable que viene a responder a las necesidades del Estado mexicano y también a tutelar los derechos humanos. Como primer argumento, este equipo dice que el arraigo sí es válido utilizarlo para limitar la libertad personal porque tiene como objetivo precisamente garantizar la disponibilidad del inculpado durante el proceso. Y con esto entonces se permite que en casos excepcionales como lo es la delincuencia organizada se tenga acceso de manera rápida por el Ministerio Público para poder así garantizar la seguridad nacional. Un ejemplo de esto podemos verlo en el caso del secretario del Chapo, Carlos Manuel Q. Ramírez, quien fue detenido con 2 armas blancas, 2 armas cortas, 2 largas, todas de uso exclusivo del ejército, más de 150 cartuchos y una granada, y sobre él se aplicó precisamente la medida del arraigo, logrando en este caso en particular una aplicación de la justicia. En un segundo argumento, podemos contar con que el arraigo es una medida de carácter preventivo y que además es provisional, que busca precisamente impedir que haya impunidad en los delitos y garantizar la justicia en México. Un ejemplo de esto podemos verlo cuando no se aplicó la figura del arraigo en el caso de la Tuta, el líder de los caballeros templarios. Ahora está prófugo de la justicia mexicana por no aplicar la figura del arraigo. En un tercer argumento, nosotros decimos que el arraigo es una figura excepcional y supletoria, que el Ministerio Público además debe fundar y motivar para poder hacer uso de ella. Es decir, cuando el Ministerio Público requiere acudir a la figura del arraigo, lo hace en una última instancia, cuando no puede hacer uso de las figuras ordinarias, como puede ser la flagrancia o la orden de aprehensión, y que además deberá fundar y motivar su solicitud ante un órgano jurisdiccional que además será garante de derechos humanos. Por eso
válido limitar la libertad personal. Además, tenemos un ejemplo de esto cuando a Rodrigo Vallejo, el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo de Michoacán, se otorgó en su contra una orden de aprehensión. ¿Qué pretendemos nosotros demostrar con esto? Que el arraigo es efectivamente una figura de carácter excepcional y supletorio, que viene a proteger la justicia, que viene a proteger la investigación, a garantizar el éxito de la misma y también viene a tutelar derechos humanos. Por eso, sí es válido limitar la libertad personal a través de la figura del arraigo. ¿Es cuánto? Bueno, tenemos el cronómetro y se le cede el uso de la voz al equipo en contra. Gracias. Muy buenas tardes, honorables miembros del jurado, compañeros polemistas, moderador y público que hoy nos acompaña. Nosotros somos el equipo número 258, conformado por mi compañero Blas Reynosa y a la voz Delia de la Cruz. Ciertamente nos encontramos aquí para debatir si es válido limitar la libertad personal por medio de la figura del arraigo. A continuación, expondremos argumentos sólidos y fuertes para afirmar que no es válido limitar la libertad personal por medio de esta figura. Para esto, me permito citar 5 argumentos esenciales de nuestra postura. El primer argumento consiste en el consenso universal en contra del arraigo. Nuestro segundo argumento consiste y radica en la inconvencionalidad de esta misma figura, la figura del arraigo. Como tercer argumento cito que no es válido legitimar el arraigo solamente en base a la peligrosidad procesal. En cuarto punto, es necesario darnos cuenta de los defectos que trae esto como consecuencia, es decir, los tratos crueles, excesivos y degradantes. Y como último punto, es menester descubrir y analizar puntualmente si esta figura realmente cumple con el test de proporcionalidad, es decir, ¿es realmente idónea? ¿Es realmente necesaria? ¿Es realmente proporcional en estricto sentido? Me permito ahora ir desglosando cada uno de estos argumentos. Hemos dicho que en el marco del consenso universal en contra del arraigo, y para esto es necesario recordar el examen periódico universal, al cual en los números 148.60 al 148.63 al Estado mexicano se le ha recomendado que debe eliminar la figura del arraigo, ya que contraviene su unión y por lo tanto incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al cual se suscribió desde 1949. Por lo tanto, esta figura contribuye a una flagrante también violación a los derechos humanos porque constituye una medida arbitraria e irracional. Como segundo punto, he mencionado que existe una inconvencionalidad de esta figura dentro del sistema internacional, ya que según la Convención Americana de los Derechos Humanos en el 8.2 y en el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, nos indica que toda persona tiene el derecho a ser libre, que nadie puede limitar esta libertad bajo ninguna detención o privación de la libertad de manera arbitraria. Asimismo, nos maneja el debido proceso que debe continuar a raíz de que una persona fue detenida por alguna autoridad, pero este punto de manera específica lo dejaremos para otra intervención. Además de esto, quiero aclarar, acorde a la cláusula de la Convención de Viena, que nos indica que el Estado mexicano no puede invocar su derecho interno, es decir, su derecho constitucional específicamente hablando, como una excusa para el incumplimiento de sus obligaciones contraídas con los Estados americanos. Es decir, la figura del arraigo, aunque es una norma constitucional, debe de ser declarada inconvencional porque contraviene el Pacto de San José. Como nuestro siguiente argumento, hemos dicho que no es válido legitimar el arraigo en base a la peligrosidad procesal. Y ustedes ciertamente han mencionado algunos argumentos y casos específicos, pero ¿a qué le estamos llamando un estado peligroso? Es decir, este tipo de estados solamente se ven en una concepción autoritaria. El estado que va a buscar perseguir y castigar simplemente como una figura del derecho penal del autor, es decir, una figura arbitraria e inconstitucional. Es decir, no podemos simplemente nosotros arraigar a alguien porque la consideramos sospechosa o
vemos que tenga algún tipo de indicio. En el cuarto punto, en efecto, debemos de analizar los tratos crueles, excesivos y degradantes que pueden provocar una persona. Aquí mismo también es importante revisar lo que significa el arraigo. Es una medida cautelar, ciertamente, pero ¿cuál es su fin? Privar de la libertad a un individuo, constituyendo una flagrante violación a sus derechos humanos. Y peor aún, haciéndolo que se quede sin una situación jurídica específica. Ahorita la contraparte lo ha mencionado de manera como indiciado, como inculpado, de manera arbitraria, cuando en realidad esta figura no lo maneja en ningún punto en específico, ya que no es inculpado ni indiciado porque no está sujeto a proceso, provocando con esto una inseguridad jurídica, dejándolo en el limbo, peor aún, en la nada jurídica. Finalmente quiero recordar y quiero terminar con el test de proporcionalidad, es decir, saber si es idóneo, si es necesario y si es proporcional en estricto sentido. Esta figura realmente no es idónea porque existen otro tipo de medidas aptas para cumplir estos fines que el Estado requiere y menos lesivas. Esto se ve dentro de la necesidad. Y tampoco es proporcional en estricto sentido porque deja de la vaguedad muchas de las cosas importantes como los elementos cualitativos y cuantitativos dentro de la proporcionalidad. Y por último quisiera comentarle a la contraparte o recomendarle que también es importante analizar los elementos transitorios, los artículos transitorios como el 11º de la Constitución, en el cual no solamente nos dice que es para delitos de delincuencia organizada, sino también para delitos graves en los estados. Por mi parte, ¿es cuánto? Se detiene el cronómetro y se le cede el uso de la voz al equipo a favor. A la voz Dulce García. Le voy a permitir refutar los argumentos que la compañera ha proporcionado ante ustedes. Refiere 4 argumentos, de los cuales dice que se debe analizar puntualmente la figura del arraigo. Y es precisamente eso lo que hace el Ministerio Público cuando la solicita. El Ministerio Público acredita que esta figura es la figura idónea, puesto que no hay otra medida ordinaria a la que se pueda acudir. Por lo tanto, entonces, reúne los elementos que se necesita por dicha medida para ir a solicitarla. Dice el Ministerio Público ante su solicitud que la medida es proporcional. Dice que es proporcional porque hay un ataque a la seguridad de la sociedad. Este ataque lo vemos claramente reflejado en la delincuencia organizada en la que está inmerso ahora en nuestro país. Es la medida del arraigo la eficaz, la idónea, la correcta, la proporcional ante este ataque de delincuencia organizada que estamos viviendo. Dice nuestra compañera que debemos de ir al derecho internacional, al control de convencionalidad. Claro que se acude. Tan es así que la Comisión Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se puede acudir a la figura del arraigo, que se puede acudir cuando se tengan datos suficientes que permitan suponer que la persona ha participado en el ilícito. La Corte Interamericana se ha pronunciado en esto. Existen recomendaciones para el Estado mexicano y entonces ella nos está diciendo que podemos vivir en un Estado en donde se vulneren derechos humanos a la sociedad para garantizar a una persona que está cometiendo un ilícito como el de delincuencia organizada. Refiere la compañera también que se amplía el campo de acción para esta figura a los delitos graves. Es cierto, se amplía. Se está consagrado en el artículo 11º transitorio de la Constitución que debe ampliarse. Pero también es cierto que esta figura se limita en cuanto al tiempo que se debe prorrogar. El arraigo solo es válido para delitos graves 40 días máximo. Esto no es culpa de la figura del arraigo, es culpa del legislador. Se amplía hasta el 2016 únicamente. No es una figura que va a aplicar para delitos graves posteriormente, hasta el 2016. Aplica para delincuencia organizada, pero hasta el momento se tiene para delitos graves, sujetándola al plazo razonable de 4 meses máximo esta figura. También nos refiere la compañera que viola el derecho a la libertad, que es una medida arbitraria. Déjame decirte, compañera, que para nada es una medida arbitraria, porque sí, el Ministerio Público, al ser el autorizado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos para solicitar esta medida, debe de reunir los requisitos que se colmen en esta Constitución.
requisitos que también recoge la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos requisitos deben ser colmados y debe de presentarse la solicitud ante el órgano jurisdiccional. Quien otorga la medida. No es una medida arbitraria por el Ministerio Público, no es el Ministerio Público quien acude y detiene a la persona, sino que tiene una orden en donde se autoriza dicha figura. Dice que es una medida que no tiene fines claros. La medida del arraigo, compañera, tiene la finalidad de asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento. Garantiza la seguridad de la sociedad, la seguridad de los testigos, de la víctima. Es una medida que debe de aplicarse cuando se tenga presunción de que el indiciado se va a sustraer de la justicia. Partimos de la figura del indiciado, como ella lo refiere, que no está dentro de un proceso penal, así es, pero partimos de la figura del indiciado porque tanto la Constitución como la Ley Federal de Delincuencia Organizada, como la Convención Nacional de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que se necesitan indicios para ocurrir ante esta figura. Por lo tanto, es un indiciado. No es un inculpado porque no está sujeto a proceso, no es un procesado, no es un sentenciado, no vayamos más allá de lo que estamos nosotros precisando en este momento. Es todo. Se tiene el cronómetro y se le cede el uso de la voz al equipo en contra para su segunda intervención. La contraparte ha referido que la validez de una norma está en consonancia con que esté acorde a los tratados internacionales, lo cual hemos de desvirtuar, puesto que esta figura es absolutamente incompatible con los derechos humanos establecidos en el sistema protector interamericano. Primeramente, se refiere la contraparte sobre un estándar probatorio que debe existir. Cabe mencionar que el arraigo solamente es susceptible de aplicarse antes de que existan elementos suficientes que permitan al Ministerio Público ejercer la acción penal, antes de que obren los datos necesarios para que el Ministerio Público configure su opinión delicti y así se atreva a acudir ante el juez a solicitar una vinculación a proceso. Es decir, se pone en tela de juicio la conducta y el honor de una persona sobre la cual no obran elementos para sostener tan siquiera un primer examen judicial. Existe una clara violación al 8.2 de la Convención que se pronuncia sobre la presunción de inocencia y claramente el estándar probatorio se reduce con esta figura, resultando esto contrario al principio de progresividad de los derechos humanos. Por otra parte, nuestros compañeros polemistas hablan de la arbitrariedad. Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un criterio fijo con respecto a la arbitrariedad. En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, en el párrafo 93, ha referido que la arbitrariedad, una norma para no resultar arbitraria debe tener un fin legítimo, debe ser idónea, necesaria y proporcional. El mismo criterio sustenta la Corte en el caso Gangarán Panday contra Surinam en el párrafo 47. Y cabe mencionar que al fin legítimo que menciona la contraparte, a los constitucionalmente establecidos les subyace el de detener para luego investigar, puesto que la persona aún no es indiciada. Si fuera así, se podría librar una orden de aprehensión o acudir a otra medida menos gravosa para garantizar esos fines. Por otro lado, existe también una violación al 7.5 de la Convención, en el sentido de que una vez que se dé una detención, se debe acudir sin demora ante el juez, con el fin de que se vincule a la persona a proceso de que se le deje en libertad, y este lapso de tiempo está excesivamente prolongado mediante la figura cautelar del arraigo. Por otra parte, la norma del arraigo no establece criterios precisos con respecto al lugar, a las condiciones del lugar, y existe un amplio margen de discrecionalidad concedido a las autoridades ejecutoras de esta medida, y tal como lo ha establecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su comentario general número 27, una restricción a un derecho fundamental debe contener criterios precisos para que no se degenere en una amplia discrecionalidad. Y el mismo criterio ha compartido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo Canese contra Paraguay en el párrafo 125, al establecer que mucho menos tratándose de bienes jurídicos fundamentales como lo es el de la libertad, el legislador puede degenerar en una ambigüedad o no establecer criterios precisos en la norma. Y todo este amplio margen de maniobra, aunado a que no existe una vigilancia jurisdiccional, puesto que la misma autoridad que solicita el arraigo, que es el Ministerio Público Federal, es la misma que ejerce la vigilancia. Esto propicia y genera espacios para tratos inhumanos, crueles y degradantes, tal como lo ha constatado el Subcomité para la Prevención de la Tortura en su informe sobre su visita a México en el año de 2008. Uno de los estados visitados fue el de Nuevo León, en el que al llegar el subcomité constató las condiciones inhumanas y degradantes en las que viven los arraigados,
establecidos en celdas pequeñas, frías, no se les brindaba alimentos, era solamente lo que trajeran los familiares, muy apenas se les proporcionaba agua, no existía atención médica. Y claramente, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Neira Alegría y otros contra Perú, en el párrafo 70, toda detención debe ser compatible con la dignidad humana. Así, una vez constatadas todas estas violaciones a los derechos humanos que afectan también la integridad personal, no se han tomado cartas en el asunto. Y tal como lo refiere la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, en su artículo 6, se debe prevenir todos estos tratos, y mucho más una vez que el Estado ha constatado estas flagrantes violaciones. Por otra parte, solicitamos a nuestros compañeros polemistas que se van a citar a la Corte establezcan específicamente en qué criterio, en qué opinión. Es cuanto. Se tiene el cronómetro y se le da el uso de la voz al equipo a favor para su tercera intervención. Bueno, estamos aquí el día de hoy. Permítanme otra vez ubicar el tema que estamos discutiendo. Estamos aquí para discutir si es válido limitar la libertad personal a través de la figura del arraigo. No estamos aquí para discutir consecuencias, ni estamos aquí para hacer o apelar a cuestiones sentimentales. Aquí estamos hablando de cuestiones jurídicas, de regulación, de cosas reales y de cosas que pertenecen al legislador. No podemos tratar de irnos a temas que se van más allá de nuestras manos, porque la validez radica precisamente en el establecimiento de la figura. No estamos discutiendo si está siendo aplicada correctamente. Eso es tema para otro debate. Ahora bien, ustedes están haciendo referencia acerca de un fin legítimo. Permítanme recordarnos a todos que el Estado, de acuerdo con Hobbes, lo conformamos precisamente los seres humanos en busca de seguridad. La seguridad entendida como uno de los fines primordiales de la sociedad. Entonces, como ya lo dijimos al inicio de este discurso, de este debate, estamos hablando precisamente de que el Estado mexicano busca un fin legítimo, que es garantizar la seguridad de su sociedad, que es una de las razones por las cuales llegamos los seres humanos a constituir la misma. Ahora hablamos de, ustedes hicieron referencia a que era arbitrario porque no tenía un fin legítimo, les he dado su fin legítimo, porque no era idóneo y porque no era necesario. Bien establecimos en un primer momento que la idoneidad se derivaba precisamente de esos indicios que existen. Indicios, sí. ¿Y por qué indicios? Porque es una medida excepcional, porque se está aplicando para delincuencia organizada y porque estamos hablando de uno de los fines que la sociedad se encuentra más vulnerado en este momento en México. Entonces, ahí encontramos la idoneidad. ¿Y por qué no la estamos usando en todo momento, sino solamente para casos excepcionales y como figura supletoria? Además de la necesidad que queda justificada precisamente por esto de la seguridad. Ahora bien, nos dicen que el arraigo no tiene un lugar establecido donde se llevará a cabo. Discúlpenme, pero sí lo tiene. Es un arraigo domiciliario del que estamos hablando aquí. Es la figura que conocemos en el Estado mexicano. Es lo que hoy estamos discutiendo aquí. Enseguida mi compañera seguirá refutando los argumentos y dará más argumentos por los cuales la figura del arraigo sí es válida. Es cuanto. Tenemos el cronómetro y se le da el uso de la voz al equipo en contra para su tercera intervención. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero simplemente ver de dónde ustedes sacaron que era una medida, que era un arraigo domiciliario, ya que ustedes están basándose en la forma legal y en la Constitución no lo maneja como tal. En segundo punto, ustedes solamente me están hablando de la idoneidad y tenemos que analizar un test completo, es decir, es idóneo, es necesario y es proporcional en estricto sentido. Si no, no vale, es decir, no podemos nosotros pretender hacer una cosa dejando las otras dos de lado, al cabo nadie se va a dar cuenta. Es necesario tener en cuenta que la idoneidad es mitigar el daño, es decir, necesitamos darnos cuenta que es realmente idóneo. ¿Cuál es la finalidad del proceso? La seguridad jurídica. Con esto estás garantizando realmente una seguridad jurídica y mencionas además, por otro lado, que al final de cuentas es nada más la norma, es la ley. Tenemos que tener en claro que las normas fueron hechas para la persona y no al revés. Entonces, si a nosotros no nos van a importar lo que son las víctimas, lo que son las personas que son inocentes y que están dentro de este lugar, ¿qué va a pasar con todas aquellas familias? Por ejemplo, por citar un simple y llano ejemplo, en el número de órdenes de arraigo, según el informe sobre el estado del marco normativo y la práctica de la tortura en México de abril del 2014, nos indica que del 2006 al 2010 las órdenes de aprehensión aumentaron en un 346%. Esta es una medida desproporcionada y por lo tanto no cumple el test de proporcionalidad. Por otro lado, nada más quiero pedirle a la contraparte que me haga el favor de poderme decir por qué el arraigo ustedes dicen que entonces no es proporcional, o que por favor me lo expliquen, porque a lo mejor por ahí no se los escuché. Y también, ¿cuántas veces puede ser arraigada una persona? ¿Acaso ustedes lo saben? O hay un ordenamiento donde me diga solamente tanta cantidad de veces puede ser una persona arraigada.
Y bueno, también es cierto, nosotros estamos aquí para definir si es válido o no limitar la libertad personal por medio de la figura del arraigo. Claro que no es válida porque además dentro de nuestros ordenamientos y de las realidades contextuales de nuestro país tenemos que entender que al final de cuentas nosotros somos la sociedad los que estamos dentro del marco de la ley. Nosotros no nos tenemos que meter en la ley, sino la ley tiene que sujetarse a ciertas realidades que estamos viviendo. También la víctima tiene derechos. Por mi parte es cuanto. Ya tenemos el cronómetro y se les recuerda a los equipos ponentes que en la cuarta etapa pueden usar los dos oradores, pueden tener los dos oradores el uso de la voz. Se les cede la palabra al equipo a favor. Nos está refiriendo la compañera que el arraigo es exclusivamente para garantizar la seguridad jurídica. No nos ha puesto atención a lo largo de este debate. Dijimos que las finalidades del arraigo es sí garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos del delito y de la sociedad. Esto lo contempla la Convención Nacional de los Derechos Humanos en el artículo 5 y 7. También nos dice la compañera que la única finalidad es la seguridad. No, la finalidad del arraigo es asegurar la disponibilidad de la persona que se encuentra arraigada. No nos puso atención a los argumentos que dimos. Esto está claro que no tiene argumentos para rebatirlos. Los argumentos que hemos dado no han sido tocados. Ella ni siquiera ha hecho alusión a uno solo de nuestros tres argumentos, que fue que la figura del arraigo es válida para limitar la libertad personal, porque garantiza la disponibilidad de la persona que está sujeta a proceso, porque se aplica en aras de la seguridad social y justifica el derecho de la sociedad a defenderse. Dijimos también que es una medida excepcional y supletoria, porque se aplica solo en los casos en que el Ministerio Público no tiene datos de prueba para acudir ante la orden de aprehensión, porque no se colmó la figura de la flagrancia o de la urgencia. La compañera nos manifestó que la figura del arraigo no se establece en ningún ordenamiento que sea domiciliaria. El arraigo no solo está comprendido en el artículo 16 constitucional, también está contemplado en el artículo 2 y 12 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. También está contemplado en el artículo 155, fracción octava, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que invito a la compañera a que lo lea, porque este código nos cita puntualmente que una de las medidas cautelares que se pueden solicitar es el resguardo de la persona en su propio domicilio. Ahí nos establece que la figura del arraigo es domiciliaria. La compañera nos ha referido que sea un dato exacto de la orden de aprehensión. Nosotros no estamos aquí hablando de órdenes de aprehensión, estamos hablando del arraigo. El arraigo es la figura que el Ministerio Público tiene acceso cuando no se colman los datos, es excepcional y supletoria. La compañera también nos dice que debemos de garantizar los derechos de la víctima. ¿Sí? Mediante la figura del arraigo garantizamos los derechos de la víctima. ¿De qué nos sirve que una persona vaya ante el Ministerio Público e interponga su denuncia si el Ministerio Público no actúa? ¿Por qué no actúa el Ministerio Público? Porque no tiene datos de pruebas suficientes, no puede girar orden de aprehensión, no estuvo al momento de la comisión del delito, por lo tanto no puede detener a la persona en flagrancia. Es aquí donde es eficaz, donde es idónea, donde es proporcional la figura del arraigo. No hay que perder de vista lo que la compañera nos manifestó, la seguridad de la víctima, los derechos humanos de la víctima. ¿Acaso, compañera, yo te pregunto, debemos nosotros los mexicanos acostumbrarnos a vivir en un país de delincuencia organizada? ¿En un país donde salimos a la calle y no estamos seguros? ¿Es eso lo que ella nos está garantizando? Nosotros estamos diciendo que se deben de violar los derechos humanos, no estamos tutelando los tratos crueles e inhumanos. Estamos partiendo de que la persona que está sujeta a proceso, como lo dijo mi compañera, también tiene derechos humanos. Y es responsabilidad del Estado garantizarlos. Y nosotros estamos a favor de eso. Estamos pugnando por los derechos humanos. Es cuanto. Bien, ya tenemos el cronómetro y se le cede el uso de la voz al equipo en contra. Bien, la contraparte ha hecho mucho énfasis en que se aplica para asegurar la indisponibilidad del sujeto. Cabe mencionar de qué es sujeto. Y como lo refirió la misma contraparte, sobre uno al que no se han colmado los datos de prueba, por lo cual no es posible sostener un vínculo entre un sujeto y un ilícito.
Por otro lado, invito a la contraparte a que relea el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que no se menciona en ningún artículo el arraigo. Lo que se menciona es un resguardo domiciliar en el artículo 55, como bien lo refiere la contraparte, porque aparte, las condiciones en que puede aplicarse una medida cautelar bajo el nuevo sistema penal acusatorio solamente después de una imputación o de una vinculación a proceso, cosa que no sucede con el arraigo. Y el artículo 12 de la delincuencia organizada no se refiere a un arraigo domiciliario, por lo que invitamos también a que se relea este artículo. Por otro lado, hemos dejado en claro que el pilar de nuestra intervención ha sido la persona humana, como referencia, como eje central de la ingeniería constitucional y de toda medida que adopte el Estado. Y una vez constatados todas las flagrantes violaciones a los derechos humanos por medio de esta medida, se le obliga al Estado a que adopte disposiciones de derecho interno con base en el segundo convencional de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos para erradicar esta figura, la cual debe interpretarse como lo ha hecho la Corte Interamericana en el caso Castillo-Petrus y otros contra Perú, no solamente como la expedición de normas, sino como la supresión de aquellas que resulten violatorias de los derechos humanos de las personas, como lo es el arraigo. Ha quedado claro que no existe un fundamento racional para sostener el arraigo y que tampoco se refiere a una aplicación necesaria, limitada y estricta. Tampoco resulta útil y necesario para la protección a las víctimas ni para evitar un daño a la comunidad. Ustedes, estimados colegas defensores, lo que han venido aquí a defender no es la justicia, sino la simulación de la justicia. Han venido aquí a defender la violación a la dignidad humana, pero sobre todo a hacer evidente la falta de compromiso con una sociedad que pugna por una mayor seguridad en sus garantías y en sus derechos. Han defendido sin duda el Estado autoritario. Nosotros, por el contrario, hemos venido a defender el derecho bajo los estándares internacionales y sustentados en diferentes precedentes judiciales de la Corte Interamericana. Hemos venido a defender la libertad personal, la cual no puede ser arbitrariamente limitada ni siquiera por el Estado. Hemos venido a defender que se debe proteger a las víctimas y ha quedado en la conciencia de ustedes que han defendido la desprotección a víctimas. Unamos por una sociedad en que el escudo sea la Constitución y los derechos humanos su Estado. Se le acabó su tiempo. Bien, bueno, terminando los 4 turnos, se le pide amablemente al público que se retire de la sala y a los equipos ponentes para que los jueces así puedan deliberar.